Podríamos estar todo este espacio de Salud hablando de la carrera y de los méritos del profesor Santiago Grisolía, sin duda uno de los investigadores más importantes de nuestro país. Premio Príncipe de Asturias, doctor honoris causa de numerosas universidades, miembro de las más prestigiosas sociedades científicas, consejero de fundaciones y entidades, presidente del Comité de Coordinación de la UNESCO para el Genoma Humano. Su obra científica se centra en la enzimiología y del descubrimiento de los ciclos metabólicos. Profesor, muy buenas. Muy buenas, estoy muy contento de estar aquí, siempre me gusta verlos y yo creo que están haciendo ustedes siempre una labor muy buena y les felicito. Muchas gracias, significa mucho esa felicitación viniendo además de usted. Sí. Profesor, está al frente de la Fundación Rey Jaime I, unos premios que se celebran cada año, que los vamos a ver ya recientemente. ¿Se reconoce lo suficiente la ciencia en nuestro país? Bueno, sí, desde luego porque cuando se hace un estudio, pues después de los médicos, generalmente los científicos se reconocen por la sociedad como importantes. Sin embargo, necesitamos una ayuda no solamente mediática, sino una ayuda de tipo esencial, dado que al presente, como usted sabe, ha habido recortes muy importantes en la ciencia y eso es malo, porque sin ciencia no hay futuro. De modo que esperemos que se mejore. En ese sentido, parte de su carrera profesional se desarrolló en Estados Unidos, fuera de las Pues sí, fronteras. casi 40 años. Bueno, mis hijos son Están americanos y mi mujer es americana y mis nietos son americanos. O sea, que conoce bien esa situación. Se habla mucho de la fuga de cerebros que se produce en nuestro país. ¿Es cierta? ¿Es necesario irse Bueno, para avanzar? No, yo creo que es importante el salir fuera y conocer otros laboratorios. Ahora, no debes de estar en el mismo sitio más de 3 o 4 años, porque si no, te haces amigos y o te pasa como a mí, que te casas y ya no vuelves. De modo que, entonces yo creo que es importante que la gente vaya, conozca otros laboratorios, que además hoy, sin duda alguna, la mayor parte de la ciencia biológica está en Estados Unidos, y que después haya sitio para que puedan regresar, porque los españoles tienen o tenemos una capacidad importante que es imaginación. Y segundo, somos muy trabajadores. La gente se cree que no, pero es la verdad que sí. Entonces, por eso cuando van o vamos por ahí fuera, nos acogen y nos quieren mantener por mucho tiempo. De modo que es importante que vayan, conozcan los laboratorios, pero que haya posibilidad de que vuelvan. ¿Cómo se valora o cómo se ve, usted que está pues en relación con otros ámbitos, la ciencia, desde fuera, la ciencia española, la investigación biomédica en concreto? Bueno, precisamente por eso es por lo que hacemos los premios Jaime I. Es decir, cada vez hay más investigación en el mundo y además hay más investigadores. Entonces, la razón de tener personas de gran categoría, incluyendo 20 o 20 y tantos premios Nobel para los jurados, es para que conozcan la labor de los científicos españoles, porque la Fundación Jaime I lo que intenta fundamentalmente es elevar la ciencia en España. Entonces, si vienen aquí y los conocen, como tienen que leerse y conocer muy bien lo que se les manda, pues se les manda generalmente un mes antes todos los, digamos, materiales de los diferentes nominados, pues eso es muy importante. De modo que yo creo que sin duda alguna es el objetivo primordial de los premios. Tenemos calidad, por tanto, entonces nos falta ese empuje, ¿no?, que comentaba antes de esa financiación, ¿no?, ese apoyo económico. Mire usted, ya don Severo Ochoa ya decía que cuando hay dinero da gusto. Y la verdad es que nunca ha habido suficiente ayuda económica en general. Pero bueno, yo creo que una de las razones cuando yo me regresé a España, regresé porque me ofrecieron un puesto en un laboratorio que estaba enteramente subvencionado por una caja de ahorros, cuando las cajas de ahorros eran cajas de ahorros. Y yo creí que entonces ya no necesitaba perder más tiempo haciendo, digamos, documentos y justificar que me diesen dinero. No fue así. Inmediatamente después del primer año yo tuve que pedir también como los demás.
es necesario, vuelvo a repetir, sin ciencia no hay futuro, de modo que, por favor, que no recorten tanto. Su papel ha sido trascendente para el avance de la bioquímica. ¿Cómo describiría pues esta carrera que ha desarrollado? Bueno, en primer lugar, yo tuve la suerte como de ser uno de los, el primer estudiante que tuvo don Severo Ochoa. Bueno, el primero fue Arturo Comber, que recibió el premio Nobel con él, pero bueno, estuvimos juntos en el laboratorio. Entonces, la cantidad de científicos entonces era mucho más pequeña. Acababa de terminar la Guerra Mundial y había un éxodo también ya de europeos hacia allí, pero el número de científicos era relativamente pequeño. Entonces, todo lo que yo hice, no solamente el tiempo que estuve con don Severo, pero todo lo que hizo después, yo tuve la suerte de que él me aconsejase. Entonces, después de trabajar con él, él había demostrado la fijación de anhídrido carbónico en tejidos animales. Y eso era importante porque después yo conseguí seguirlo con isótopos, que era una nueva técnica. Entonces, como no había isótopos en la New York University, me fui a la Universidad de Chicago, donde acaban de descubrir el carbono 14. Entonces, allí demostré que lo que había dicho don Severo era enteramente cierto también. Y después, siguiendo el mismo camino, me mandó a la Universidad de Wisconsin. Entonces allí yo empecé a trabajar en el ciclo de la urea, porque fundamentalmente es donde el anhídrido carbónico se combina con el amoníaco para formar la urea, como usted sabe. Entonces hay tres sustancias principales que comemos: proteínas, hidratos de carbono y grasas. Pero las proteínas todas se tienen que degradar y se degradan a formar urea porque el amoníaco es tóxico. Entonces yo tuve la suerte de descubrir los primeros enzimas que tienen que ver con el ciclo de la urea y sobre todo el N-acetilglutamato, que es un compuesto como una especie, digamos, de catalizador sin el cual no puedes metabolizar las proteínas y te mueres o tienes una enfermedad muy grave. Tanto es así que en el escudo que yo he puesto no leones, ni castillos, ni nada. He puesto el acetilglutamato y cristales de enzimas. Sin duda, ningún marqués ha tenido un escudo más original. Sí, sí. Un poco, si pudiera quedarse con ese momento, ¿cómo se vive ese momento? Que se descubre algo tan significativo y te das cuenta, ¿no?, de ese descubrimiento. Bueno, yo creo que no te das cuenta bueno, sabes que es importante, pero no sabes muy bien la importancia que tiene. Creo que los momentos también muy gratificantes son cuando obtienes también cristales de proteínas, que ahora son más fáciles relativamente hablando, pero aún es algo que no ha visto nadie. Entonces ves eso, pues también he puesto cristales en el escudo. ¿Cómo ha visto esa evolución, ¿no?, que se ha producido desde ese descubrimiento que hizo? Bueno, yo creo que vuelvo a repetir, el número de científicos ha aumentado enormemente, las tecnologías son enteramente nuevas y, por ejemplo, antes tenías que hacer la mayor parte de compuestos, te los tenías que hacer tú. Le contaré una anécdota. Yo me acuerdo que alguien fue a Broida, se llamaba, que era un señor que había ganado mucho dinero con uno de los productos farmacéuticos, y fue a ver a Arturo Comber y me dijo que quería hacer una compañía para hacer productos bioquímicos. Y Arturo dijo: eso no me parece bien, yo en un mes soy capaz de obtener suficiente, en un día, suficiente ATP que me dura para todo el año, más o menos. Broida no le hizo caso, se hizo la compañía Sigma y hoy todos los laboratorios, fundamentalmente, pues si se cerrase Sigma sería un desastre para los laboratorios. De modo que hoy se pueden comprar muchos productos que antes tenías que hacer todos. La tecnología también, vuelvo a repetir, no solamente isótopos, etcétera, pero bueno, es una tecnología enteramente nueva y bueno, yo creo que sin duda alguna se pueden hacer cosas mucho más rápidamente que se podían hacer antes. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades son
prácticamente, yo no sé cómo cualificarlas, pero muchísimo más que antes. Por ejemplo, en el campo de la genómica, ¿estamos Bueno, hablando de presente, estamos hablando de futuro? bueno, yo le cantaré lo siguiente, que cuando se habló de la posibilidad de hacer un mapa del genoma humano, dijeron a Collins y a algunos más, no pidáis mucho porque nos lo darán, ni pidáis poco porque crean que no es importante. ¿Cuántos componentes tiene el genoma humano? Dice, 3.000 millones de pares. Pues pedir eso, y eso es lo que costó. Eso costó el primer mapa. Hoy se puede obtener por aproximadamente $100. Eso indica el enorme avance de la ciencia que, digamos, en 10 años ha pasado de 3.000 a 100. Y en un futuro me imagino que seguirá bajando, ¿no? Bueno, sí, bueno, desde luego eso quiere decir que pronto los médicos podrán tener, digamos, a su disposición el aspecto genético de la persona, y eso es importante. Medicina individualizada, por tanto. Cada vez más, cada vez más. Y entonces yo creo que sí, llegaremos a una nueva medicina, en cierta forma, predictiva y preventiva, que es lo importante. ¿Se hace suficiente en el tema de la prevención, ahora que se habla tanto de los pacientes crónicos, del cambio que se tiene que hacer de la atención a pacientes agudos? ¿Se ahonda suficiente en este campo, en la prevención? Yo creo que es el campo más importante, porque quieras que no, además, gente muy mayor como yo, cada vez somos más. Entonces, por lo tanto, pues hay que tener suficiente atención a muchas de las enfermedades crónicas, de modo que sin duda alguna es el área más importante de la medicina, porque en general pues vamos siendo más viejos. En su campo, y ya para finalizar, ¿qué le gustaría si hubiera pues, un deseo que pudiera así producirse, que se descubriera o que se avanzara especialmente? Bueno, a mí me ha preocupado siempre lo siguiente. Por ejemplo, si tú cortas un trozo de hígado, por ejemplo, hasta, mira, se regenera, pero llega un momento que se para. Es decir, ¿cuáles son los controles del crecimiento en ciertos aspectos de los órganos? Eso es muy importante, eso me gustaría saber. El tema de las células madre, que ahora se habla tanto, pero que todavía estamos ahí, ¿no? Bueno, las células madre, pues en fin, yo creo que es algo verdaderamente muy importante. Lo que pasa es que todavía hay mucho que hacer. Pero yo creo que, por ejemplo, hay ciertas áreas en las cuales sería ideal. Por ejemplo, lo digo como el aspecto muy preocupante actual con la edad, que es, por ejemplo, los problemas de la vista, de la mácula, ¿verdad? Que se va afectando muy. Y entonces ya hay, al menos en Japón, dicen que pueden empezar a hacer algo con eso de ese tipo. Ojalá. Profesor, pues seguiremos muy de cerca la edición de este año de los premios Rey Juan Jaime I. Un honor tenerle bueno, yo creo que vuelvo a repetir que ha sido la ayuda de todos, porque en realidad la idea de los premios la originó don Juan de Herrera, no fue idea mía. Estábamos allí en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y fuimos a ver al rey. Entonces, desde luego, quiero decirlo porque el rey, desde luego, desde entonces empezó en la Casa Real, ha sido fundamental para los premios. Y en ese sentido yo creo que don Juan Carlos ha sido el mejor rey, el mejor Borbón que ha habido desde Felipe V. Y nos ha ayudado mucho y ojalá pues siga muy bien. Ojalá. Le mando mis saludos y mi respeto desde aquí. Ojalá, doctor, seguro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí, un honor tenerle en el plato de Salud TV. Gracias.